Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que estáis por ahí? Bienvenidos a este pequeño webinar que ha organizado AMIR para hablar un poquito en general de la formación en medicina estética y hablar un poco del máster. Muchas gracias por estar aquí. Cerca de Navidad hay muchas cosas mejores que hacer, estoy completamente segura, que estar delante del ordenador, pero estamos muy agradecidas de que tengamos audiencia y que haya gente conectada para ver el webinar. Bueno, pues eso, lo dicho, si queréis nos vamos presentando. Bueno, yo soy Lorena Baquer, soy una de las coordinadoras junto con Tamara. Soy, aparte de médico estético, soy anestesista y, bueno, tengo una clínica de medicina estética desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues si a los que os lancéis a apuntaros en el máster, nos veréis mucho, tanto a Tamara como a mí, porque vamos a ser un poco las que os vamos a ayudar en todo el proceso del máster. Entonces, pues eso, y poco más. Tamara, ¿te presentas tú? Perfecto, pues soy Tamara Cueder, soy dermatóloga y empecé la medicina estética a raíz de que mis pacientes me solicitaban valoración de lesiones y se convertían en arrugas y bueno, y al final complementé mi actividad y mi formación con la medicina estética. De hecho, yo fui alumna de la primera edición del máster, que siempre lo digo y le saqué mucha utilidad, sobre todo a la parte, ya hacía muchos tratamientos que había aprendido durante la residencia y posteriormente en diversos cursos, pero a partir de ahí me empecé a animar con los rellenos, que era un poco lo que más miedo me daba. Y entonces, pues, yo he pasado por el proceso del máster, el máster ha cambiado también desde la primera edición, pues hablaremos ahora de algunas novedades y, y poco más que decir en mi presentación. Son 8 y 2 minutos. Yo creo que esperamos unos minutitos, esperamos un minutín a ver si se conecta alguien más o si no vamos empezando. Lorena, ¿qué opinas? Vale, si quieres esperamos un minutito más y empezamos. Sí, yo creo que sí. Yo empecé la medicina estética por casualidad. Por casualidad y Cuéntanos. por... Yo no sé la historia, ¿es verdad cómo empezaste, Lorena? Pues yo fue hace muchísimo tiempo y yo me dedicaba mucho al dolor. Hacía tratamiento de dolor porque anestesia, sabéis que es anestesia, reanimación y unidad del dolor. Y me especialicé en dolor, sobre todo. Y bueno, fue un poco escapando de todo lo que acababa yo viendo en el hospital. Y nada, un día acompañé a mi madre a hacerse un tratamiento. Casualidad, en ese tratamiento no les costó mucho sacarle sangre, entonces la saqué yo la sangre y me quedé viendo lo que hacían. Y me llamó la atención, dije, ay, pues esto también me gusta. Antes, por supuesto, de lanzarme a nada, os estoy hablando de hace ya bastante tiempo. Había muy pocos másters en aquel entonces, pero yo no me atrevía a meterme en nada. Yo creo que si vienes un poco de formación MIR, te da un poco de miedo el lanzarte o meterte en algo que no conoces. Encima, la anestesia era tan diferente de todo este mundo, así que me apunté a un máster y estuve realizando un máster que en aquel entonces no tenían prácticas los másters, con lo cual te quedabas un poco colgado. Así que la suerte de ser anestesista es que conoces a muchísimos especialistas dentro del hospital. Lié a una compañera que es cirujana plástica, que tenía una clínica para que me acogiese en su seno y estuve un año entero haciendo, pues yendo a ver cómo ella lo hacía y qué es lo que hacía, haciendo pues eso, viendo cómo trabajaba. Y ya cuando acabé el máster, hice varios cursos y estuve todo ese año con ella, me lancé y abrí mi propia clínica. Y desde entonces, pues eso, que tengo mi clínica y compagino pues las dos cosas. Y la verdad es que estoy muy contenta porque pues eso, son pacientes que empiezan siendo pacientes, acaban siendo amigas, vives con ellas muchas cosas como pues sus bodas, luego sus embarazos, su vida en general. Es súper agradecida a la especialidad. Entonces, complicaciones,
por supuesto tiene, pero no nada que ver con las que podemos tener en anestesia. Entonces, pues claro, para mí es como más tranquila la especialidad que la anestesia, en la que te puedes enfrentar a situaciones muy duras. Y pues eso, fue un poco eso, fue una válvula de escape y reconozco que sigue siendo mi válvula de escape. Es como todo bonito, ¿no? En esta Pues especialidad. yo no sabía cómo habías empezado y cómo te dio ese cambio de especialidad. Y es cierto, es que en la consulta de dolor se ve mucha tristeza seguramente, ¿verdad? Sí, en dolor y en quirófano en general, menos cuando te dedicas a partos epidurales, que yo siempre digo que es la única parte así más agradecida. Todo es agradecido porque los pacientes al final te dan más de lo que tú les das a ellos, ¿no? Y como cuando un anestesista trata con un paciente, ese es su momento más vulnerable, por así decirlo, es como que se agarran a ti. Y claro, es súper bonito y te da mucho, pero te absorbe mucho también. Entonces yo necesitaba, pues es una válvula de escape, una situación en la que hubiesen más alegrías que penas, ¿vale? Que no quiere decir que en anestesia no las haya, ¿eh? Que también hay muchas alegrías, ¿vale? Gracias a Dios, porque si no sería insufrible. Pero necesitaba eso. Y entonces es ese empuje que me costó mucho, ¿eh? Cambiar la mentalidad, porque los anestesistas somos como lo hacemos y lo queremos ya. No podemos esperar a que el tratamiento tenga resultado. Eso por un lado. Y el no controlar toda la situación, como podemos hacerlo en un quirófano, lo tienes todo súper controlado. A ver, por supuesto se pueden complicar, pero estás muy por delante de las complicaciones. Y aquí no, aquí era cambiar mucho el chip, cambiar mucho la mentalidad. Pero reconozco que me ha dado muchas alegrías y que me ha gustado mucho. Bueno, y que Hombre, me pues sigue yo creo que ya gustando. hemos esperado un poco el minutillo ese que dijimos y si cuando quieras empezamos. Vale, La verdad es que la medicina estética te aporta, como dices, bueno, lo iremos comentando a lo largo de la charla, ¿para qué seguirnos enrollando? Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué formarnos en medicina estética? Y es que la mayoría de vosotros o muchos de vosotros habéis acabado la carrera, habéis hecho el examen MIR, habréis hecho una especialidad o estaréis haciéndola, entonces sabemos lo duro, lo exigente, lo necesario que es una formación vía MIR para especializarse en una determinada especialidad. De hecho, acabas la especialidad y los 3 primeros meses o los 6 primeros meses uno va un poco inseguro, pues en medicina estética, por desgracia, no es una especialidad vía MIR aquí en España. Entonces, es fundamental formarse y las opciones que tenemos son en forma de máster. exacto. Entonces, yo creo que surge este tipo de máster porque yo en realidad cuando empecé a formar parte del máster era porque quería ahorrarles los sufrimientos a mucha gente. Porque es verdad que en medicina estética no existe formación MIR, o sea, tiene que ser a través de un máster. En aquel entonces los másteres no tenían prácticas, como ya os he dicho. O sea, imaginaros cuando tú te pones delante de un paciente. Yo era anestesista y había pinchado muchas cosas, pero hay gente que no ha pinchado nunca nada porque su especialidad no lo requiere. Entonces, ponte delante de esta situación, es complicado. Entonces surgió este máster en el que se hizo mucho hincapié, sobre todo en el tema de las prácticas, en el tema de que los profesionales que se dedicaban a esto pusiesen su experiencia al servicio de los demás, porque esa también era otra cosa que ha cambiado mucho en estos años, pero antiguamente costaba mucho encontrar a alguien que te enseñase, porque la gente te veía como una competencia y no como un compañero. Y yo creo que eso, gracias a Dios, también ha cambiado. Ahora somos más compañeros que competencia. Entonces, Y los es máster han hecho mucho por eso, porque
hay mucha gente que comienza a hacer sus primeros tratamientos o está empezando su conocimiento en medicina estética, entonces la gente con la que se ha formado luego son compañeros que sigue viendo a lo largo de su vida como médico estético, tanto en congresos como cuentas con ellos a golpe de teléfono o en un grupo de WhatsApp y cuentas con compañeros para apoyarte en dudas que puedas tener en un momento determinado o yo me baso en mi experiencia. Dudas, alguna pequeña complicación, siempre lo puedes consultar con tus más amigos y muchas de estas relaciones nacieron en los máster y a raíz de ello, ¿verdad, Lorena? Totalmente. A mí, de hecho, es una de las partes que más me gusta. Esto de poder compartir y que luego, pues como ha pasado contigo, alumnos de otras ediciones, te los encuentras en cursos, congresos, incluso tú acabas aprendiendo de ellos, de técnicas que a lo mejor ellos desarrollan o se especializan más en algo. Y la verdad es que a mí eso me encanta. Me parece que es una parte que faltaba dentro del mundo de la medicina estética y gracias a los másters, los más actuales sobre todo, es cuando se ha conseguido mejorar esta parte. Mm, muy bien. Seguimos en el por qué. Pues, ¿por qué? Porque es una buena elección, ¿vale? Es un mundo apasionante, como ya os he dicho. Es una cosa que no la vemos en la carrera de medicina, entonces os digo que tienes que aprender mucho, tienes que cambiar mucho el chip cuando empiezas a estudiar medicina estética. Amplías mucho tu formación, tu especialidad, tu forma de ver a los pacientes. Y bueno, sobre todo es un camino lleno de oportunidades porque es verdad que está totalmente en auge, Sí. que cada vez se abren más clínicas, cada vez hay más demanda por parte de los usuarios porque ha cambiado el perfil del usuario. Antes era poca gente la que se lo hacía, gente más mayor y un perfil más femenino. Y se ocultaba, la gente no decía lo que se hacía. Ahora no, ahora tenemos un perfil más joven, tanto de hombres como mujeres, y es como se busca la naturalidad. Dentro de que buscamos envejecer con dignidad, como se podría decir, pero dentro de una naturalidad. Entonces, también el tipo de tratamientos ha ido cambiando, la forma de trabajar de los médicos también ha ido cambiando, etcétera. Entonces, pues eso, se ha abierto un abanico brutal. Trabajo, ya os digo que hay muchísimo trabajo y por eso es por lo que no tenemos que vernos como competidores, sino como compañeros, ¿vale? Yo no tengo ningún problema en, si yo no tengo un láser específico para algo, enviarle un paciente a una compañera mía, porque además sé que el paciente va a estar encantado, súper contento y va a volver a mí, porque se va a fiar de mí. O sea, si yo no lo tengo, te envío a un especialista que lo tiene. Entonces, Eso esta es. es una de las cosas buenas. Y luego, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que son pacientes que no están enfermos. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. Claro, sus pros, pues que aquí todo tiene que ser alegría. Sus contras, que no están enfermos, no les generemos nosotros nada malo. Entonces, van a exigirnos un resultado. Y por eso nuestras técnicas tienen que ser adecuadas, bien diagnosticadas y bien hechas, claro, para poder ofrecer el resultado que toca. Y todo parte desde un buen diagnóstico. Si empiezas por no diagnosticar bien, ya estás perdido. Muy ¿Algo que bien. aportar, Tamara? Exactamente, el contrato de resultados, que realmente en medicina estética no vamos a salud ni a poner medios, vamos a lo esperado y lo que le prometamos al paciente y esperemos que podemos conseguir con él y que le hayamos explicado, es lo que el paciente espera, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Igual que, sobre todo al principio, mm, ir más cautos de no ser como súper optimistas de te voy a cambiar la cara por completo, porque el paciente se lo puede tomar al pie de la letra y pensar, muchas veces piensan que se van a convertir en otra persona o que se va a quitar 25 años de encima y, y milagros no podemos hacer tampoco. Lo iremos viendo y es algo que también te vas dando cuenta a medida que vas avanzando en la práctica clínica. Sí, sobre todo tienes que ser cauto, no prometer cosas que no eres capaz de hacer, ¿vale? Y avisarles de todo lo con lo que van a vivir, del pre, el intra y el post. O sea, qué te va a pasar antes de venir, en el momento en el que te lo hagamos y luego después la recuperación, cómo va a ser, ¿vale? Porque esto es importante porque esta gente tiene vida, tiene trabajo y tiene demás y tiene que prepararse para eso.
y lo va a llevar mucho mejor si tú eres capaz de acompañarle en estas cosas. Ujú. ¿A Me- quién va dirigido? Pues a médicos, ¿vale? A licenciados en medicina. Básicamente, en España este tipo de tratamientos solo los podemos hacer los médicos, los que estemos licenciados en medicina. El resto de profesionales no pueden hacer ni siquiera los peelings que nosotros hacemos, ¿vale? Los peelings, por ejemplo, de otro tipo de profesionales tienen que estar tamponados a unos pHs diferentes y demás, ¿vale? El objetivo. El objetivo, pues es lo que os hemos dicho. Lo que pretendemos es que adquiráis sobre todo los conocimientos básicos en diagnóstico, en los diferentes tratamientos y opciones que tenéis para tratar. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, la flacidez, ¿vale? Tenéis que saber valorar qué tipo de flacidez vosotros podéis tratar o no. Es decir, no nos vayamos a una flacidez grave. Nosotros nos quedaremos siempre en una leve moderada. Y dentro de leve moderada, ¿cuán agresivo tengo que ser? ¿Qué tipo de paciente tengo delante? Pues tengo varios tratamientos. Puedo hacer IFU, puedo hacer hilos, puedo hacer estimuladores de colágeno o puedo mezclar incluso tratamientos. Entonces tengo que diseñar, le tengo que diagnosticar al paciente el grado de flacidez que tiene, aparte de sus antecedentes y demás, ¿vale? Valorar el conjunto del paciente, porque no es solo la flacidez, esa persona tiene corazón, tiene Eso pulmón, es. tiene riñones, tiene de todo y hay que saber manejar todo eso. Una vez tenemos diagnosticado, vamos a valorar con qué armas podemos tratarlo, qué terapéutica podemos seguir y cuál se adecua a ese paciente, porque vais a tener pacientes que os digan, ah, no, 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 yo ponerme hilos no, porque sale hematoma y tal. Entonces tendremos que recurrir, pues, por ejemplo, a un IFO, a una radiofrecuencia, a otro tipo de tratamientos que esa persona lo acepte más, ¿vale? Entonces, tenéis que manejar todo esto para poder llegar a un diagnóstico, a una proposición de tratamiento y a unos buenos resultados. Todo esto lo vais a adquirir en el máster. Desde el principio, lo que os vamos a enseñar es a diagnosticar, pasaréis por todas las técnicas habidas y por haber. De hecho, nos empeñamos mucho en que se actualice el contenido, porque sabéis que igual que pasa en otras ramas de la medicina, en medicina estética no os lo podéis imaginar, es más todavía, porque están saliendo productos continuamente, ¿vale? Entonces, se actualiza mucho para que tengáis lo último en cuanto a dispositivos, a material y demás. Y luego, sobre todo, las prácticas, dentro de un enfoque práctico para que lo que hayáis, todo el conocimiento que hayáis adquirido en las clases teóricas y con los apuntes, lo podáis aplicar o ver cómo se aplica, porque como ya ha dicho Tamara, hay técnicas que son más complejas, entonces esto es como todas las especialidades en medicina tienen una curva de aprendizaje. No podemos ponernos a pinchar ojeras sin haber pinchado antes muchos labios, por ejemplo, que es una técnica más sencilla, o muchos pómulos, Muchos ¿vale? pómulos, exactamente, y tener una soltura suficiente. No quiere decir que no vamos a ver ojera o nariz en el máster, claro que se ve. Se ve y muchas veces dejan meter la cánula o tocar la cánula, pero a lo mejor de primeras pinchar todos ojera, me temo que no, por la cantidad de complicaciones precisamente que podemos encontrarnos. Aunque veréis la técnica en directo, en las prácticas, en grupos pequeños. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho ya hablando de Sí. prácticas, que luego la haremos. El Más. contenido. Bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? Son 9 módulos más el trabajo fin de máster, ¿vale? En los módulos vais a ver que se ve todo, todo lo que tenga que esté relacionado con la medicina estética, ¿vale? Absolutamente todo, ya te lo digo. Luego tenéis las prácticas que son en grupos reducidos. Sois pocos alumnos con un profesor experto en la técnica. Durante la jornada vais pasando por las diferentes salas donde se realiza cada técnica, ¿vale? Según el día, porque se os programan hasta 5 prácticas por día, ¿vale? Para que las veáis todas, incluso aquellas en las que podáis realizarlas vosotros, las vais a realizar. Además vais a tener webinars que son clases magistrales extras que se os dan. Por ejemplo, sonrisa gingival, ¿vale? Que es algo como muy específico. O Entonces, la de anatomía, pero aplicada a áreas aplicado. de riesgo, no el tocho de anatomía, que tenéis clase de tochazo de anatomía, sino anatomía aplicada a zonas de riesgo, que también me parece un webinar fundamental. El de sonrisa gingival es que decidimos incluirlo para, a modo de clase magistral para aprender
a manejarla y la doctora Patricia lo explica tanto con ácido hialurónico como con toxina botulínica. Y de hecho pone vídeo también. Aunque lo tenéis en los apuntes también todo, porque en relleno se da, en toxinas se da, pero bueno, aquí es específico para sonrisa gingival. Tenéis un montón de webinars específicos, hay uno muy chulo de rutinas cosméticas, que esto es una parte que ya veréis que en la consulta os lo van a demandar vuestros pacientes, así que sí o sí tenéis que saber controlar, hacer una rutina cosmética aunque sea básica, ¿vale? Etcétera. Y luego tenéis el taller de cadáveres, o sea, vais a ver sobre cadáveres exactamente cuando pincháis qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, o sea, vais a ver, tener la sensación del pinchazo, ver dónde estáis exactamente y exactamente ver dónde depositáis el material, ¿vale? O sea, imaginaros eso luego lo que os va a servir, porque vais a adquirir una maestría que es muy difícil de ver. O sea, tú aprendes a pinchar, pero luego el poder comprobar dónde has dejado ese material, con eco podemos hacerlo, ¿vale? Pero que también necesita un aprendizaje, pero aquí lo vais a ver exactamente en directo, ¿vale? Es un taller que nos hacía mucha ilusión que estuviese dentro del máster, porque yo creo que prácticamente ningún máster lo tiene. Entonces De es hecho, un es una punto de las diferencial. novedades que hemos introducido recientemente, justo en esta edición que está en curso, es el primer grupo que ya hace el taller de cadáveres y desde luego es complementario a la formación. Cuanto más anatomía en medicina estética, más seguros, más tranquilos vamos a trabajar. Vale, ¿cómo funciona el máster? El máster es semipresencial. Esto quiere decir que tenéis todas las clases teóricas grabadas, ¿vale? Grabadas, lo que vais a ver es al profesor dándos la clase. Aparte, se os van a dar las diapos de la propia clase, que son las que va a seguir el profesor, y luego tenéis los apuntes. En los apuntes siempre hay más información que la clase. Esto es porque los apuntes tienen que serviros de referencia, no ahora, sino ya para un futuro, ¿vale? Cuando necesitéis, ay, pues de esto no me acuerdo, pues me voy a los apuntes que lo tengo completado y muy completado, ¿vale? Luego, lo que sale en los exámenes es lo de las clases grabadas, que siempre decimos, no os asustéis, que sabemos que los apuntes a veces nos pasamos un poco, pero es simplemente porque queremos que tengáis todo. Esto es una plataforma online que tenéis acceso desde el ordenador, desde el móvil, en el sitio que queráis, cuando queráis, es súper cómodo. Además que los apuntes son descargables, que eso es una pregunta que nos han hecho en otras ocasiones, pero ¿solo puedo ver los apuntes en la plataforma? No, los puedes ver en la plataforma, pero aparte los puedes descargar todas las veces que necesites durante el curso. Si imagínate que tú los tenías impresos y vives en Madrid y te vas a Santander de vacaciones un mes y quieres descargarte en una anatomía para repasarla, pues también te las puedes descargar ahí, lo imprimes si quieres para seguir estudiando o lo que precise. Mm. Las tutorías serán como en streaming, tal y como las estamos, tal y como es este webinar, pues así estaremos normalmente Lorena y yo. Hay veces que hay otro docente, pero normalmente estamos Lorena y yo y damos la tutoría del módulo correspondiente. Lo que hacemos es solucionar las dudas que han ido llegando al email que tenéis en la guía del alumno, que es donde se van enviando las dudas que tengáis durante el estudio hasta 48 horas antes de la tutoría. Después de la Vale, tutoría, ujú, todo perdona, eso sería online, excepto las prácticas, por eso es semipresencial. Las prácticas que no son obligatorias, pero sí son súper recomendables y además es que, vamos, es lo mejor, vamos, del máster. es lo más divertido y a nosotras también es lo que más nos gusta, es donde más disfrutamos el conoceros en directo, porque al final hablar delante de un ordenador es un poco, pues bueno, pero la verdad es que es una gozada conocernos en directo. Y ahí es donde vais a aprender todas las diferentes técnicas. Entonces, no daréis prácticas hasta que no hayáis visto la teoría sobre las diferentes técnicas, pero vais a ver prácticas de todo lo que veis en teoría, ¿vale? Luego tenéis, después de cada módulo, haréis un examen, ¿vale? Tenéis hasta dos oportunidades, ¿vale? Para el examen se sube a la plataforma y una vez vosotros os conectáis empieza a correr el tiempo, pero sí que es cierto que lo tenéis hasta 48 horas subido, con lo cual tenéis 48 horas para conectaros y hacerlo. Esto lo hacemos porque muchos de vosotros pues tenéis guardias, estáis trabajando y demás. Y
aparte de esto, las prácticas, si no podéis asistir, están grabadas también, que Eso podéis es. verlas las veces que queráis, Cada aparte una de de... las técnicas está grabada, que a veces no coincide justo con la edición que habéis dado, pero es que las técnicas, o sea, un relleno de labios se va a hacer de una forma hoy así y el año pasado igual. Si sale una nueva técnica o algo diferente, evidentemente se va grabando todo lo nuevo, ¿vale? Que eso también nos lo preguntan en ocasiones, ¿no? Y hay veces que veis la práctica antes de acudir a la práctica presencial porque os sirve, os ayuda mucho para saber, para que no vayáis perdidos, para que sepáis un poquito ya por dónde vais, ¿vale? O sea, imaginaros, vais a cansaros de ver técnicas y de cómo Sí, tenéis trabajamos mucho los diferentes. contenido. Mm. Aparte Esto de es esto, importante. Los webinars o seminarios online, esto que hemos hablado, no entra en el examen. Es contenido extra para quien le interese puede verlo. Lo que pasa es que son temas seleccionados, temas de mucho interés por importancia o por actualidad. Se intenta enfocar desde un punto de vista lo más clínico posible. Ya os digo, el de sonrisa gingival va con vídeos. Y, y si no podéis verlo en directo, porque son webinars en directo, se queda grabado, ¿vale? Podéis verlo posteriormente, no habría problema. bueno, las prácticas, lo que os hemos dicho, son con pacientes reales, ¿vale? Son grupos reducidos y estáis con un profesor experto en la técnica y en algunas ya os digo que vais a pinchar vosotros. Eso sí, veréis primero cómo lo hace el profesor y luego lo haréis vosotros, ¿vale? Y en otras, por ser técnicas más complejas, pues l- lo veréis cómo lo hace el profesor en directo. Incluso se os dejará hacer algo, pero menos que la técnica entera, pero por la complejidad que conlleva, ¿vale? En la mayoría de prácticas, eh, por lo menos en muchas de las que yo doy, intento que los alumnos lo hagan todo. Pero es cierto que en función de la pericia y experiencia necesaria y en función de al final lo arriesgado que es la técnica, pues es que el ejemplo ideal es la ojera, pero la verdad, la mayoría A ver, hacemos. quitando ojera y relleno de nariz, en lo demás creo que lo hacen todos ellos, ¿vale? Son Sí, yo las creo que únicas sí. dos técnicas Yo que creo que son más sí. complicadas. Las demás Sí. os dejamos que lo hagáis todo vosotros, ¿vale? Eso sí, veis primero cómo lo hace el profesor y luego ya os lanzáis vosotros a hacerlo. No son obligatorias, pero ya os digo que son muy recomendables. Son 10 jornadas de prácticas más un taller final. En el taller final se hacen 4 técnicas, las que más vais a hacer. Os traéis vosotros uno o dos pacientes, ¿vale? Y realizáis Seleccionados, seleccionados vosotros por vosotros, como, eso es, ya diagnosticado por vosotros vosotros. habéis, ujú. Y con un profesor al lado que vais a tener. El profesor simplemente va a estar ahí por sí, no para estáis vosotros. O sea, la técnica la vais a hacer vosotros, el diagnóstico lo vais a hacer vosotros y él va a estar simplemente ojeando que sea todo correcto y que no pase nada, ¿vale? Pero es el taller final, o sea, tenéis que demostrar lo que habéis aprendido durante todo el máster. No se os evalúa por ello, simplemente lo tenéis que ver como una ayuda extra que vais a tener, ¿vale? Antes de lanzaros al mercado laboral. Como vuestro primer paciente realmente. Mm. Si no puedo asistir a alguna, podéis verlas porque ya os hemos dicho que están todas grabadas, ¿vale? Y aquí pone que la asistencia en grupos son hasta grupos de 10, pero ya os digo que hemos reducido los grupos, ¿vale? Hemos intentado, sobre todo con esta nueva edición que ya está en marcha, porque ha mejorado en muchas cosas el máster y una de ellas es que hemos reducido los asistentes por grupo, ¿vale? Y intentamos, ya os digo, que seáis los mínimos posibles para que podáis disfrutar todavía más de la técnica. Son muy dinámicas y ya podéis hablar con el profesor, lo tenéis ahí delante, podéis exprimir toda su experiencia y aprovecharos de todo lo que os puede contar y los consejitos que os puede dar. Y son muy dinámicas, como pone ahí. Mira, la próxima práctica que voy a dar yo es peeling. Y la siguiente son luces LED. Y vamos, yo lo que hago es explicar la técnica, empiezo también a hacerla un poquito y lo hacen todos ellos. Y tú, si no me confundo, el día que yo vengo a peeling vienes a pistola de meso, que también explicas cómo es, ¿verdad?
Sí, yo prácticamente pincho solamente una raya aquí y el resto de la cara es toda para vosotros, simplemente para que veáis pues cómo se apoya la pistola y cómo se hace, pero el resto lo hacéis vosotros. Yo De comprendo igual. hecho, la última práctica algún alumno se puso de modelo y como no quería que se quedase sin pinchar, lo que hicieron fue pincharme la mano. Me fui ese día con la mano súper pinchada, pero bueno, por lo menos pudieron pinchar todos, ¿vale? Bueno, bueno, pues un poco de mesoterapia, por lo menos te fuiste Sí. con la mano hidratada. Sí, menos mal que las fui cambiando para que no fuesen diferentes luego. En fin, bueno, luego pues lo que os estábamos diciendo, las tutorías son online, como lo que estamos haciendo ahora, pues la tutoría es más o menos así. Lo que hacemos es resolver todas las dudas que nos habéis ido enviando por correo, ¿vale? Porque a lo mejor a vosotros no teníais esa duda, pero la formulamos y de repente os surge. Entonces es una forma de que aprendáis un poco de las dudas de los demás. Quedan grabadas también, podéis verlas las veces que queráis y, y poco más, no sé. Poco más. Vamos a seguir un poco porque como yo creo que como explicamos también todo, yo creo que ya hemos ido explicando prácticamente ahí el taller práctico final, lo hemos comentado también. Sí, es, No tengáis miedo porque no es un examen, ¿eh? Es enfrentaros en un grupo muy pequeñito, de unas, suelen ser de 4 personas, enfrentaron a vuestros 2 primeros pacientes. Y ahí previamente habéis hecho el diagnóstico y habéis planteado el tratamiento y delante del profesor le explicáis todo lo que tenéis pensado hacer y el profesor os va a guiar, vais a ir acompañados, no estáis solos, pero lo vais a hacer todos vosotros, ¿vale? Si ninguno se atreve porque le ha dado miedo cualquier cosa, pues el profesor empieza a hacer el tratamiento y os anima, venga, queréis seguir, no sé qué, y si no, lo hace el profe, pero es que normalmente lo hacen los alumnos, están encantados y además es que para mí fue de cuando yo hice pues yo hice la primera edición del máster como alumna, fue lo más divertido, fue muy, muy divertido, la verdad. vale, esto es un poco ya lo que os hemos estado contando hasta ahora, las clases teóricas, las prácticas. Dentro incluso del cronograma os ponemos las horas de estudio, ¿vale? Porque intentamos hacer un cronograma para que os resulte muy fácil, para que no tengáis ni siquiera que pensar eso, ¿vale? Las tutorías, la evaluación y el taller práctico final, ¿vale? El trabajo final de máster es una revisión bibliográfica, lo hacéis en grupos, ¿vale? Os ponemos en grupos bueno, os ponéis vosotros en grupos de un tema que os haya interesado, de que los que hayáis visto a lo largo del máster, los podéis elegir vosotros o si no se os ocurre, os lo ponemos nosotros, igual que si no tenéis grupos, os lo hacemos nosotros. Y bueno, hay una fecha límite para decirnos el tema y el esto y la entrega. Nunca no intentamos pillar a nadie, lo que queremos es que aprendáis, incluso Eso con es. el TFM, ¿vale? Entonces eso, siempre recomendamos que elijáis un tema que os interese, para no perder el tiempo. En cuanto a cómo se evalúa el máster, obviamente nos encantaría no tener que evaluaros y que simplemente porque entendemos que os apuntáis al máster para aprender, pero necesitamos evaluaros, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, una evaluación continua con un examen después de cada módulo, donde tenéis 2 oportunidades. Si aún así suspendéis o no queréis presentaros a los exámenes, como decíamos, parciales, os podéis presentar a los exámenes finales, ¿vale? Que sería de todo el máster. Y bueno, tenéis recuperaciones también. Si suspendéis más de 3 exámenes, tenéis que ir al examen Pero final. no, no nos vamos a liar. La recomendación es que módulo estudiado, examen realizado. Tenéis 48 horas, es decir, que no es, no, tengo una franja de 2 horas para hacerlo, no, tenéis 48 horas y 2 oportunidades, no hay excusas, hay que hacerlos porque es una forma de evitarnos el examen final, que ese sí que es de todo el contenido del máster y es más Más largo. complejo. Y Pero aún luego así, apto en el TFM, simplemente aprobar los exámenes y un apto en el TFM y ya está, ¿vale? ujú, eso es. Bueno, la evaluación final, eso es lo que os estábamos comentando, ¿vale? Que lo podéis elegir, continuo o el examen final. El cronograma no suele tener modificaciones, ¿vale? Excepto que pase algo grave. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿vale? Esto es lo que Este vosotros es otro recibís año. Ujú. mes por mes, ¿vale? Como veis, se os va colgando las tutorías, las clases teóricas que se os recomienda que estudiéis ese día, ¿vale?
Luego, pues eso, se recomienda que veáis y leáis los apuntes según el cronograma, porque nosotros ya hemos estudiado cómo es la forma para que no os agobiéis y vayáis paso por paso y no se os acumulen los temas, ¿veis? Esto sería, por ejemplo, un cronograma de octubre. Los colores significan, o bien los azules son para las tutorías, los exámenes los veis que también están en otro color y luego según el módulo van un color u otro, ¿vale? Os Yo contemplamos hasta quería, los festivos, ¿eh? y quería explicaros que algunos, por ejemplo, ¿veis el módulo de láser que está tan separadito? Se hace así porque el láser es un tema que es muy específico, o los temas que sean más complicados o dolorosos de cara al estudio, dejamos luego siempre algún día vacío para que podáis dedicarle más tiempo a ese tema. Que sois unos cracks y os lo miráis CO2, que sois unos mega expertos, imaginaos, porque lo tocáis por vuestra especialidad o ya lo conocéis o os dedicáis a ello, pues entonces si vais a día por tema, perfecto, pero veréis que hay algunos huequitos en blanco y esto es para que tengáis más tiempo para poderos ver y leer esa clase. Además, una vez que se han acabado las partes teóricas de ese módulo, vais a tener unos días de estudio. Fijaos que una vez que hemos hecho el día 7 de octubre, que es la última clase de módulo 1, el día 8, 9, 9, 10 y bueno, y hasta el 10. 13 son todos días de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Pues para aprovechar y leernos un poquito más en profundidad los apuntes, porque fijaos que el color naranjita, el examen del viernes 14, o sea, es que viene mascado, el cronograma es para niños, pero Es una está muy semana lo bien. que tenéis desde final del módulo hasta el examen, ¿vale? La tutoría simplemente ya os digo que es para resolver dudas antes del examen, ¿vale? ¿Y qué pasa si no me ha dado tiempo? Imagínate a ver la clase del lunes 3, fotografía y vídeo, porque estuve de guardia y estuve súper cansado. Pues no pasa nada, me la puedo ver en los días de estudio. No controlamos realmente quién ve la clase y quién no, porque si hay alguien que dice, jo, es que las clases no me las he visto la mitad, pero los apuntes me los sé de memoria porque a mí yo me los cojo y me pongo a estudiar y me los sé todo. Pues no pasa nada. Si hay una clase en concreto que no hemos podido ver el vídeo, siempre podemos tirar de exámenes, de exámenes no, de apuntes, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de las clases? Que cuando alguien te cuenta las cosas, se te queda mucho mejor, ¿vale? Te he liado yo porque he pasado a la parte de los exámenes. Bueno, aquí es lo que os estábamos explicando. Tenéis mucho tiempo de estudio hasta el examen y volvemos a repetiros lo de los exámenes, que están colgados 48 horas, que tenéis 2 intentos. Más o menos son 5 minutos por pregunta. O sea, imaginaos si os da tiempo. 5 preguntas por tema, no resta. Bueno, en fin, que es Eso bastante. sí, hay que aprobar con un 70%, pero es que nos resta, no resta. Vale, veis aquí os hemos marcado, os damos tiempo para la elección del TFM, se envía con bastante tiempo, se hace en grupos, elegís el tema, pero luego pasa tiempo, bastante tiempo, hasta que nos lo tenéis que presentar, ¿vale? O sea que no hay que agobiarse, da tiempo de sobra. Da tiempo de sobra. ¿Y cómo hago los grupos? Pues fijaos, solemos hacer siempre una sesión de presentación que la hemos implementado en los últimos años y es presencial para quien pueda o quiera ir. Y si no se ve en streaming o grabada sin problema. En las prácticas os vais a ir conociendo, o sea que así se puede ir formando grupo. Y si no habéis formado grupo porque no conoces a nadie, pues no pasa nada. La academia Amir os hace grupo, ¿vale? Si alguien no tiene grupo. Muy bien. Y Y nada, yo creo que con esto daros las gracias por haber asistido a la charla. Si tenéis dudas, queréis preguntarnos algo del máster, incluso queréis ver un trocito de alguna clase que hayamos podido, eso, podéis poneros en contacto con la administración de AMIR y que os den toda la información, todo, bueno, todo la guía del alumno y demás, ¿vale? Y nada, aquí tenéis el correo, bueno, la dirección. Y si no, podéis ponernos en contacto o con Tamara o conmigo, ¿vale? Y nada, nos preguntan si ha comenzado ya. La edición de septiembre sí, pero la nueva edición es en abril. Empezamos con la sí, siguiente edición. Entonces vais con tiempo todavía para matricularos para la siguiente edición.
¿vale? De hecho, este calendario lo hemos obtenido de un grupo anterior y lo hemos puesto a modo de ejemplo, ¿vale? Todavía el abril lo están terminando de ultimar para que podamos ir intercalando también los seminarios extra que algunos vendrán se avisan justo al inicio del curso, se avisa con tiempo de todos, ¿vale? Luego siempre surge alguno extra, algún webinar extra, pero no entra en el examen y como hemos dicho son para ampliar conocimiento o de temas de interés o actualidad. A ¿Tenéis veces, preguntas, cosas que nos queréis preguntar? Estamos a vuestra disposición para, no sé, para dudas que podáis tener, a vuestra disposición. ¿cuánto cuesta el máster? Están preguntando. Eso, si os ponéis en contacto con Amir, os lo pasan todo porque hay diferentes formas de pago, ¿vale? Entonces, poneros en contacto con Amir y ellos os dirán. ¿Cómo es el tema de las prácticas? ¿Hay disponibilidad en días y horarios? Sí. Sí, la misma práctica se repite sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde y fin de semana siguiente. Entonces tenéis, vamos, Os varias podéis oportunidades. apuntar normalmente a hay opción de apuntarse a 6 turnos diferentes, así lo estamos haciendo este año, que malo será que un día no te venga bien, pero los otros dos, pues sí, y normalmente son o de tarde o de mañana los turnos, y son turnos de 5 horas en los que pasáis por 5 consultas diferentes para ver 5 técnicas diferentes con 5 profesores diferentes. Tiempo de duración del máster son 10 meses, ¿vale? Y, bueno, 11 meses, perdón. Son 11, sí. Sí, son 11, son 11. Es que estaba contando que luego es el de En PTE. Ecuador y Santo Domingo, es que de esos lo van a explicar súper bien. A ver, tenemos aquí a Bea. Bea, si sabes cuándo empieza en Ecuador y Santo Domingo, si nos lo puedes decir, se lo decimos a los alumnos. Voy a llamar a Bea si no. A ver, son 11 meses, ¿vale? Más o menos son 10 toda la parte más teórica. Y luego tenéis, nos están diciendo que no lo saben, pero podéis escribir a Mir Medicina Estética Perú. Es que yo sé que Perú son los mismos que los que llevan Ecuador. Entonces, podéis poneros en contacto con ellos y ellos os pasarán toda la A ver, información. voy a llamar a Bea a ver que nos dé un contacto para que escriban si nosotros nos vamos a solucionar todas las dudas que podamos, pero para ¿Las prácticas de cuántos alumnos son? Pues a ver, originalmente eran de 10, ¿vale? Pero sí que con las nuevas modificaciones del máster estamos intentando reducir los grupos a unos 7, más o menos, ¿vale? 7 alumnos por cada práctica. Incluso si podemos, la intentamos reducir a menos, ¿vale? La práctica vamos a tener después de cada módulo o después de todos los módulos. Se van haciendo varias prácticas a la vez, pero simplemente para que nos hagamos desplazar, lo que hacemos es que ya lo habéis visto en la parte teórica, pero juntamos diferentes prácticas, simplemente para que no os tengáis que desplazar para hacer solo una práctica y que en una mañana podáis hacer todas las prácticas. Por ejemplo, podemos juntar pues hilos, peeling, pistola de mesoterapia y diseño de toxina, por ejemplo, en una mañana, ¿vale? Eso es lo que podríais ver a lo mejor en una mañana. las prácticas normalmente comienzan una vez acabado el módulo 3, porque el módulo 3 es facial y el módulo 1 es como presentación del máster, fotografía, anestesia, seguridad. El módulo 2 es láser, que se decidió hacer el láser pronto porque son temas un poco durillos, entonces todavía tenemos mucha energía para estudiar el máster y por eso se decidió ahí. Y luego es el módulo de facial, que es el más amplio, más bonito y el que más que a mí me apasiona. Entonces, las prácticas comienzan una vez acabado facial, porque ahí ya tenemos conocimiento un poquito suficiente como para que podamos sacar todo el provecho a las prácticas. A partir de ahí, cada mes aproximadamente tenemos un día de prácticas, ¿vale? Voy a copiarles.
lo del el correo que tienen que... ¿En qué tiempo entregan el título del máster una vez concluido? Pues Carla, no te lo puedo decir exactamente Bueno, tampoco. se envía Eso un se envía, provisional sí. enseguida, eso sí que se envía enseguida. Lo que pasa es que como depende de la universidad y los tiempos de la universidad sabéis que son un poquito más largos, no podemos deciros exactamente, pero vamos, son unos meses, tampoco es una cosa muy exagerada. Y con el provisional, si lo que buscas es trabajo, ya te lo pueden, o sea, ya es algo... De hecho, acabamos de corregir un TFM de un alumno que ya tenía pues, aprobado. Bueno, un caso que me acuerdo, una vez que un alumno tenía ya aprobado todos los exámenes y estaba solo pendiente del resultado del TFM. Y para que le hiciesen un título provisional necesitaba el resultado del TFM y lo tuvimos que corregir así un poco rápidamente porque ya empezaba a trabajar en una clínica y dependía de tener o no vamos, que se lo exigían para la clínica, ¿te acuerdas, Lorena? Sí, Y sí, ha sido este martes justo, fue, corregimos esto y... ese te tocó a ti, a mí me ha pasado también otros en el pasado, sí, sí, de algunos alumnos. A ver, nos preguntan, ¿para la gente de fuera de Madrid se puede juntar varias prácticas en un mismo fin de semana? Es lo que os estamos diciendo, pasáis por 5 consultas diferentes, son 5 prácticas, que creemos que ya es bastante, porque tú ten en cuenta que al final lo que eres capaz de asimilar más que eso ya me parecería abusar de vosotros, ¿vale? Yo creo que lo bueno es eso, que podáis disfrutar pero aprender también y que os las intentamos agrupar lo máximo posible para que los desplazamientos no sean tantos, ¿vale? Luego preguntan que si es verdad que lo recomiendan hacer pronto porque lo quieren incluir en la especialidad de derma y a lo mejor lo quitan. No. O sea, eso Yo no no, tengo ningún conocimiento al respecto, la verdad, de... no, sí que es cierto que llevaba mucho tiempo diciendo que lo querían. De hecho, hay varias organizaciones luchando porque se incluya como especialidad. El tema es que España es seguridad social, entonces todo lo que es estética no entra dentro de la seguridad social. Entonces, yo lo veo muy difícil que esto lo acaben metiendo en cualquier especialidad, simplemente por eso, porque, y aparte, las arcas de la seguridad social no es que estén bollantes como para que puedan dedicarse a esto. Entonces, no he oído nada al respecto, pero es que también me parece raro por lo que os acabo de decir. Otra cosa es otros países que tienen medicina privada, ahí ya es diferente. mm, Después del máster, ¿qué perspectivas laborales hay? Pues ya te digo que muchísimas, pero cada vez muchísimas, hay ¿eh? más clínicas, más pacientes demandantes de tratamientos y hay mucho trabajo. Hay... Pues mira, tenemos alumnos que se han montado sus clínicas después de haber hecho el máster. De esos hay bastantes. Gente Sí. que se han juntado ellos y han montado juntos alguna clínica. Otros que se han puesto a trabajar en las diferentes clínicas que ya existen. Pero ya os digo que es que está en auge totalmente la medicina estética. Yo, mira, tenía un poco de miedo porque llevaban amenazando con el tema de lo de la guerra y demás, y pensaba yo que bajaría todo esto a partir de octubre, porque no se supone que no es de primera necesidad, pero os puedo decir que no, que incluso ha subido. Todas las estadísticas que puedes comprobar dicen que ha subido la demanda en este tipo de tratamientos. O sea que, imagínate. Residencia o mejor esperar a acabar, por el tema de que no puedes ejercer mientras. A ver, si estás en el último año de residencia, por ejemplo, pues sí que puedes, porque te va a venir un poco a la par acabar la residencia y ponerte a trabajar. Hemos tenido de todo, hemos tenido alumnos que han sido residentes, gente que ni siquiera ha querido realizar una residencia y entonces ha hecho el máster para ejercer la medicina estética. Y luego tenemos gente que lleva ya muchos años en su especialidad y, como me pasó a mí, por ejemplo, y ha decidido reconvertirse un poco y buscar, pues en mi caso fue una válvula de escape, pues cada uno tiene su justificación.
y entonces buscan hacerlo. Entonces yo creo que un poco depende de tu Es situación. más interesante, hombre, se puede hacer cuando queráis, pero quizá último año de residencia sea más interesante para que los contenidos para salir al mercado laboral estén súper actualizados, ¿no? Porque si lo haces en primero de residencia, luego estás 3 años sin trabajarlo, hombre, desde el punto de vista del interés de la persona que lo haga, yo creo que es más adecuado últimos años de residencia que justo al principio. Eh, Pienso ir con toda la sinceridad en la mano, vamos. Mm, Yo creo que sí. Yo también pienso que por lo mm, menos que cuando vayas a acabar el máster puedas ponerlo en práctica. mm. ¿Más preguntas que nos queráis hacer? Sabemos que es un tema que os llama mucho la atención, porque, vamos, yo en el hospital he tenido varias residentes que se han apuntado y sé que os gusta muchísimo y estáis, pues eso, queréis aprender más sobre el tema. Pero sí que es cierto que es una pena que no lo podáis aplicar enseguida. Entonces, la recomendación es un poco esa, que estéis en el último año de residencia para poder compaginar o desarrollar esta parte. ¿Tenemos alguna Pues preguntilla más por ahí? ¿Alguna duda? nada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Y si tenéis más dudas, podéis preguntarnos lo que queráis. Es una Y, especialidad muy bonita, yo os animo mucho. La verdad es que yo solo puedo decir cosas buenas de la medicina estética. mm, Y, y nada, sí que os digo que es muy bonita, pero hay que saber. Hay que saber mucho lo que haces, cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces yo creo que antes de lanzarte a hacer nada, debes de realizar un máster y formarte realmente en este tipo de técnicas. Dice que muchas gracias por vuestro tiempo, no, por el vuestro, por estar ahí sí, estas horas. por estar aquí, de verdad. Y encima, antes de Navidad, que queda nada. Bueno, feliz Navidad a todos. Que disfrutéis mucho de vuestra familia. Feliz año también. Y eso. Y muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros. Tamara, a ti te sigo viendo estos días Sí, y sí, sí. seguimos hablando. Y nada, si no hay más dudas, pues ya nos despedimos y seguimos en contacto con todos vosotros. Muchas gracias por haber asistido. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.